Bien, y vamos a ver entonces qué significa esta propiedad, que como ya les dije es bastante importante porque la vamos a utilizar en las medidas de dispersión y en la próxima unidad que se llama análisis de correlación y regresión. Bueno, esta propiedad dice, si nosotros obtenemos los desvíos con respecto a la media, a cada desvío lo elevamos al cuadrado y luego sumamos esos cuadrados, esa sumatoria es un mínimo. Es decir, esa sumatoria nos va a dar menor que cualquier otra sumatoria, también de desvíos al cuadrado, utilizando otra constante que no sea la media. Fíjense, miren estas dos fórmulas que están acá. Miren estas dos fórmulas que están acá. Esta es la sumatoria de los desvíos con respecto a la media, sumatoria de los desvíos cuadráticos con respecto a la media. Y esta es la sumatoria de los desvíos cuadráticos con respecto a cualquier otra constante que no es la media. Entonces, esta propiedad garantiza que cuando yo hago esta sumatoria y pongo acá la media, esa sumatoria es un mínimo. Esto se puede demostrar matemáticamente, como ustedes habrán visto en análisis matemático. Esta es una función cuadrática y uno derivando puede hallar los puntos críticos y uno encuentra los puntos críticos y resulta que ese punto crítico es un mínimo. Así que bueno, esta propiedad la vamos a ejemplificar nuevamente con el caso de las edades de los alumnos. Entonces acá tengo los desvíos, todos los desvíos elevados al cuadrado. Sin este cuadrado acá arriba, ya sabemos que toda esta suma da 0 por la propiedad 1, por la primera propiedad. Entonces, ahora, esos desvíos al cuadrado dan 0 al cuadrado, menos 3 al cuadrado, y da 26. Bueno, ese 26 no tiene ningún significado. Simplemente la suma de los cuadrados de los desvíos con respecto a la media. Pero ¿qué importa de ese 26? Importa que es el menor valor que yo puedo obtener haciendo sumatoria de desvíos cuadráticos. O sea que yo elijo acá, en vez del 4, otra constante, en vez de este 4, otra constante, ¿sí? Y vamos a ver qué sucede. Acá yo elegí el 3, por ejemplo. Entonces, vuelvo a hacer los desvíos con respecto al 3. Los elevo al cuadrado y los sumo y me va a dar 31. Estos pueden hacer los cálculos para verificar. Y como pueden ver, 31 es mayor que 26. Entonces, cualquiera sea el valor que yo elija acá en vez de la media, siempre me va a dar un valor mayor a la suma de desvíos con respecto a la media. En suma de desvío al cuadrado con respecto a la media. Bien, esa es una de las propiedades, como ya les dije, más importantes de la media. Vamos a la otra medida de posición, la mediana. La mediana tiene un concepto muy fácil de entender y muy fácil de calcular, pero para su cálculo requiere que el conjunto esté ordenado de menor a mayor. Acá sí, el primer valor que aparece en el conjunto de datos tiene que ser el menor de todos. Y el último tiene que ser el mayor. Entonces, volviendo al conjunto de datos, los voy a ordenar y tengo ahora los mismos datos, pero ordenados de menor a mayor. La mediana es 4. ¿Y cómo hice para obtener la mediana? Bueno, la mediana se define como el valor central de un conjunto ordenado de datos. Es el valor central de un conjunto ordenado de datos. También podemos decir que la mediana es el valor que divide al conjunto de datos en dos subconjuntos con igual número de elementos. Es decir, este 4, al estar en el medio, deja por debajo suyo, o sea, a la izquierda, deja la mitad de los datos. Y por encima suyo deja la otra mitad, o sea, 50% y 50%. En este caso yo no le puse, pero lo correcto sería agregarle acá la unidad. En este caso sería 4 años. ¿Sí? Acá me falta, pero tienen que agregar ustedes en
en sus diapositivas, 4 años. ¿Qué interpretación tiene la mediana? ¿Cómo se interpreta? Bueno, es muy sencillo. Esta mediana se interpreta diciendo que la mitad de estas personas, o el 50% de estas personas, tiene 4 años o menos. Y la otra mitad, el otro 50%, tiene 4 años o más. ¿Sí? Así que así de sencillo es la interpretación de la mediana. Acá fue fácil calcular la mediana porque justo tenía yo un conjunto de 5 datos. Y 5 es un número impar. Por lo tanto, cuando el conjunto de datos es impar, siempre voy a encontrar el valor central. Pero si el conjunto de datos es par, o sea, si n es par, no tengo un valor central, sino que tengo dos valores centrales. El 4 y el 6 en este caso. Bien, en esta situación, la mediana se obtiene promediando los dos valores centrales, es decir, sumo y divido por 2. Saco la media aritmética de los dos valores centrales. Entonces, en este caso, la mediana sería 5, porque 4 más 6, eso da 10, dividido 2 es 5. Entonces, estamos en condiciones de decir que la mediana, cuyo símbolo es, nuevamente, la X, que representa la variable, y arriba, en vez de tener un segmento horizontal, una rayita como tenía en la media, tiene este arco, que es el de la ñ, que representa justamente a la mediana. Si n es par, la mediana es el valor de la variable que está en esta posición, en la posición n más 1 sobre 2. Este subíndice, como ustedes recuerdan, yo tenía x sub 1, x sub 2, x sub 3. Bueno, este es la posición de un valor que corresponde a la mediana. Vamos a nuestro ejemplo. Recuerden esta fórmula, n más 1 sobre 2. Vamos a nuestro ejemplo. Acá n vale 5, ¿sí? Porque tengo 5 datos. 5 más 1, 6, dividido 2, 3. O sea que la mediana es el valor que está en la posición 3. Si ustedes se fijan acá, tengo 1, 2, 3. Es decir, primer valor, segundo valor, tercer valor. El tercer valor entonces corresponde a la mediana. Si yo tuviera un conjunto de, no sé, por ejemplo, 99 datos, eso es impar, esos 99 datos están ordenados de menor a mayor, yo voy a tener que la mediana es el valor que está en la posición 99 más 1 es 100, dividido 2 es 50. Entonces, el valor de la variable que está en la posición 50, ese valor es la mediana. Bueno, pero cuando n es par, yo tengo que hacer primero esta cuenta. El valor que está en la posición n sobre 2 más el valor que está en la posición n sobre 2 más 1, es decir, el que le sigue. Sumo esos dos, divido por 2 y esa es la mediana. ¿Qué es lo que hice acá? N, ¿cuánto vale? 6. 6 sobre 2, 3. Bien, ¿quién está en la tercera posición? Está el 4. ¿Quién le sigue al 4? El 6. Sumo los dos, divido por 2 y me da el valor de la mediana. Y para hablar del modo, vamos a decir simplemente que el modo es el valor de la variable que se presenta mayor cantidad de veces. Es decir, es el valor de la variable que más veces se repite. O sea que el modo es la medida más fácil de calcular. Y fíjense en este conjunto de datos. Este conjunto de datos tiene algunos valores que se repiten. Por ejemplo, el 1 se repite 2 veces. El 6 se repite 3 veces. Y el 3, el 2, bueno, no aparecen solamente una vez. ¿Cuál es el número que más se repite? El 6. Entonces el modo es el 6. ¿Cómo se simboliza el modo? Con la letra de la variable y arriba un angulito. Esto significa modo. Modo igual a 6. Si estos fueran edades de personas, la interpretación, y acá me está faltando nuevamente la unidad años, la interpretación del modo sería la siguiente. Lo más frecuente es encontrar personas con 6 años. O simplemente podemos decir 6 años es la edad que más veces se repite.
Y el modo tiene una particularidad. Observen este conjunto de datos. El 2 se repite 2 veces, el 6 se repite 2 veces. No hay un valor que se repita la mayor cantidad de veces, sino que el 2 y el 6 se repiten igual cantidad de veces. Y ambos tienen ese máximo de repeticiones. Entonces voy a decir que el modo es 2 y es 6. Esta característica solamente la tiene el modo. O sea que la media y la mediana, como acabamos de ver, son únicas. No hay dos medias aritméticas, no hay dos medianas. En cambio, modo puede ser que en una distribución haya un modo, puede ser que haya más de un modo, incluso puede ocurrir esto. ¿Cuál es el modo en este conjunto de datos? No hay ningún valor que se repite. Entonces acá vamos a decir que no hay modo. Ese conjunto, el tercer conjunto de datos, no tiene modo. ¿Sí? O sea que el modo puede, incluso una distribución puede hasta no tener modo. Y en ese caso se dice que la distribución es amodal, cuando no tiene modo. Bien, vamos a un ejemplo. Acá yo tengo un conjunto de datos que corresponde a la talla en centímetros de un grupo de personas, de un grupo de adultos. ¿Qué es lo que usamos, no sé si se acuerdan, en el ejemplo de las medidas de posición? Bueno, ¿qué podemos decir de este conjunto? Y bueno, podemos describir que hay mucha concentración de datos en el centro y hay pocos datos en los extremos. O sea que como que en su mayoría hay una edad promedio que es lo que más se repite. ¿No? Bien, la media de este conjunto de datos da 149,96 centímetros. Bueno, estos son muchos datos, yo lo hice directamente con el Infostat y obtuve la media que está ubicada en esta posición. De la misma manera, calculé la mediana y calculé el modo. Fíjense, este primer punto es la media, esta es la mediana y este es el modo. Las tres medidas tienden a estar juntas y tienden a ubicarse en el centro de la distribución, es decir, el centro de la distribución. Entonces, con este ejemplo quiero mostrarles algo que les comenté al comienzo, que tanto la media, la mediana y el modo son llamadas medidas de tendencia central. ¿Por qué? Y por esto justamente, porque tienden a ubicarse en el centro de la distribución. La mediana y el modo van a estar casi siempre en el centro. La única medida que se puede alejar es la media. ¿Y en qué caso se va a alejar la media del centro? Cuando existen datos atípicos, datos extremos. ¿Qué es un dato atípico? Conceptualmente un dato atípico es aquel que por su valor, que es muy diferente a los del conjunto de datos, es muy diferente a los demás, se podría sospechar que fue generado de otra forma, a través de otro proceso de generación de datos. Imaginemos una situación. Ustedes están midiendo el rendimiento de un cierto cultivo por parcela. Entonces, el rendimiento se mide en kilogramos por metro cuadrado. Bueno, supongamos que el cultivo da un rinde de 50 kilos en promedio, otro tiene 55, 49. De repente hay una parcela que tiene un rinde de 150 kilogramos por metro cuadrado. Ese es un dato que es sospechoso. Es muy difícil entender que ese dato sea tan diferente al resto. Entonces uno puede pensar dos cosas. O esto fue una medición incorrecta, o realmente es ese el valor de la variable. Entonces ese dato es un ejemplo de dato atípico. Ya vamos a entrar con el tratamiento de datos atípicos, pero antes de eso vamos a ver cómo se calcula en forma gráfica la mediana y el modo.